comenzado el sábado a la noche, desde las 8 que comenzó a llover, y en las 2 últimas horas del sábado, entre las 10 y las 12 de la noche, hubo en zonas, inclusive en la ciudad de Paraná, donde cayeron más de 110 milímetros. Hoy, la última medición, llevamos un promedio de 160 milímetros llovidos más o menos en lo que es la zona de Paraná, Paraná Campaña. En algunos lugares de Paraná Campaña inclusive ha llovido hasta casi 200 milímetros, pero más o menos se hace un promedio de 160 para toda la región. Por lógica, desbordaron arroyos, se taparon puentes de los arroyos, se han tapado. En la ciudad de Crespo llovió muchísimo, toda la zona que va de Paraná a Crespo, en todos los arroyos están prácticamente, y si hablamos con la gente de Vialidad Nacional y la empresa LOSI para que limpie las salidas del agua de los puentes, porque realmente había desbordado el agua hasta la ruta y había mucha agua. Con el Ministerio de Desarrollo Social nosotros estamos trabajando desde ayer de las 6 de la mañana, porque no es que no recibimos noticias anteriores, lo que pasa que trabajar en semejante lluvia que cayó y en las condiciones que estaban las rutas y todo eso, es muy difícil trabajar. Entonces se trabajó a las 6 de la mañana, que más o menos empezó a aclarar, el panorama más o menos estaba como para salir a trabajar, le pasó a la misma gente de los pueblos. ¿Puede tomar algunas medidas a partir de esto, más allá de las condiciones atípicas del tiempo? Mire, se están tomando medidas, se trabaja en prevención, se trabaja. Por ejemplo, nosotros estamos pasando un pronóstico de 3 días anticipado, es decir, la gente que recibe esos pronósticos sabe que va a llover. El pronóstico nuestro en esta ocasión, y en muchas ocasiones, ha sido certero, entonces más o menos la gente está preparada. Alguna gente, como en toda cosa, le da importancia al pronóstico, otra gente no le da. Si usted veía lo que era el día sábado, nadie iba a pensar que a la noche iba a llover tanta cantidad de agua, y llovió. Sin embargo, bueno, pasan esas consecuencias. Como esas consecuencias pasan, por lógica tuvimos zonas muy anegadas, zonas que tuvimos inclusive hasta evacuados, como una familia ahí en la ciudad de San Benito, que vive al lado del arroyo, que también se entiende, esa gente que también tendría que estar preparada para estas instancias.